Amigos de la mente millonaria, yo soy Demat y en este video les voy a contar cómo se puede lograr la felicidad según los budistas. Primero que nada hay que recordar una frase de Buda: no debes creer nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo crean. Debes creerlo después de que lo sometes al razonamiento, después de que tú crees que estás en el camino adecuado. Así que con esta simple frase te digo que lo más importante es que tú lo creas. Que tú, el que me estás viendo, sientas que realmente te va a funcionar lo que te voy a platicar. Según la religión budista, podemos encontrar la felicidad con un simple método llamado Noble Octuple Camino, que no son más que 8 simples y sencillos pasos que debes seguir. Número 1. Siempre debes de razonar antes de actuar. Y es gracias a ello que sabemos que nuestras acciones son las que afectan nuestro alrededor. Entonces, nuestro alrededor afecta nuestras acciones. Es muy simple, ¿no? Los budistas nos indican que el conocimiento del mundo nos va a brindar nuestra felicidad. Para el siguiente punto, sabemos que la buena voluntad se divide en 3 simples elementos para encontrar la felicidad. El primer elemento es el desapego completo a lo material y a las emociones, ya que el universo está en constante cambio y si no aprendes a soltar lo que ya no sirve, ¿cómo vas a poder recibir lo nuevo? El segundo elemento es actuar sin violencia, ya que la violencia, siendo un elemento negativo, va a terminar en algún punto afectándote. Y nuestro tercer elemento es querer y hacer el bien para todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta. El cuidar tu lenguaje es parte de estos elementos, ya que los budistas creen que el lenguaje es como una gota cayendo en un charco. Si tú tiras una gota de agua en un charco, lo único que va a generar son ondas, son patrones, por lo cual el lenguaje forma esos mismos patrones de expansión. Las palabras deben de contener valor, construir, no destruir. Debemos recordar que las palabras son tan poderosas que pueden afectar todo lo que nos rodea. Es mejor evitar las palabras y los chismes y mejor concentrarse en lo que decimos, así como ser considerados y tener empatía con todas las personas que hablamos. Para el cuarto punto está actuar correctamente, pues en la metáfora budista el universo es una gran red, la cual está conformada por nudos que son todas las personas que habitamos en el universo, por lo que los budistas nos dicen que evitemos robar la vida de alguien más, evitemos tomar cosas que no son nuestras o incluso conductas que nos lleven a hacer cosas que no queremos. Con estas conductas puedes dañar a otras personas y recuerda que todo esto es para vivir en armonía. Nuestro quinto punto nos habla de crear y buscar nuestro sustento de una manera correcta. Buda decía que tener el sustento es primordial. Evita tener un empleo nocivo que daña a los demás o incluso que daña al medio ambiente. Además, debemos entender que todo trabajo es benéfico siempre y cuando ayudes a los demás. El punto número 6 es acerca de depurar nuestros pensamientos. Esto significa que debes eliminar todos aquellos pensamientos de envidia, de lujuria y cuestiones que afectan a ti mismo y a los demás, ya que nuestros pensamientos construyen nuestra realidad. Así que es importante que empieces a pensar en ti mismo, que agradezcas, que tengas empatía para generar todo con tranquilidad. Número 7. La atención consistente. Sí, eso es natamente vivir en el ahora. Esto se logra con el simple hecho de prestar atención a tu alrededor, al lenguaje, a los pensamientos y a todo lo que nos rodea en el mundo, ya que recordemos que todo esto es lo que genera nuestra realidad y con esto lograremos nuestra felicidad. El punto número 8 no es más que meditar, ya que nuestra mente se pierde en todo tipo de pensamientos. Todos esos pensamientos con los que se pierde nuestra mente se pueden limpiar únicamente con una meditación, aunque en la religión budista te aconsejan que sea con la técnica Samantha, pues se enfoca en la respiración
y pensamientos para lograr una paz interior y mental. Si logras llevar estos 8 pasos al pie de la letra, podrás encontrar la felicidad que tanto estás buscando. Puede parecer un tanto complicado, pero lo importante de todo esto es atreverte a hacerlo y lograr esa felicidad que tanto estás buscando. Recuerda seguir el canal del placer de la mente millonaria, suscribirte, activar la campanita y por favor, ante todo, sé una persona feliz.